Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de nuestra segunda sesión de su curso de textos filosóficos 1. Todavía tenemos en pantalla el esquema que se les quedó de tarea. Ya saben, copiar los dibujitos, copiar los nombres, unir en su libretita, tomarle foto, todavía pendiente, hacer una reflexión más aterrizada al respecto de los distintos tipos de saber que también analizamos en nuestra sesión anterior, comenzando por el saber común de la vida cotidiana hasta llegar a la actitud contemplativa que caracteriza a la filosofía. Parece que ha quedado bien clara la diferencia entre estos dos distintos niveles de saber. En primer lugar, el saber de la vida cotidiana, que tiene que ver con el hecho de que no pasa una cosa sobresaliente, no pasa nada especial, así tal cual como lo define José, está perfecto. Y por el otro lado, el saber contemplativo, pues se refiere a un saber que denota ya una reflexión mucho más profunda. Todo eso va a quedar todavía más claro con la ejemplificación que estamos a punto de hacer a continuación. Esta es una historia, la historia de Javier. En la historia de Javier, nosotros vamos a analizar paso a paso cuál es el cambio entre estos distintos niveles de saber. Comenzamos por el saber común y reflexivo. Recuerden ustedes que el saber común y reflexivo está inclusive basado en los instintos, es decir, nosotros ni siquiera tematizamos con el pensamiento qué es lo que vamos a hacer, cuál es el paso que vamos a dar, cuál es la acción que vamos a tomar, sino que lo hacemos de una manera automática. Y básicamente en nuestra vida estos fenómenos ocupan la mayoría de nuestras acciones. Muy bien, primer ejemplo de saber común y reflexivo. Vamos imaginando la escena. Javier camina a la parada de autobús y esquiva una coladera abierta a su paso. Nosotros vamos pasando, de repente vemos que nuestro pie se acerca a una zona peligrosa y simple y sencillamente nos damos la vuelta. En caso de que no nos demos cuenta de que hay por ahí una coladera abierta, pues nuestro pie se mete a la coladera y podemos terminar esguinzados o peor con alguna fractura o algo así. Pero eso no lo pensamos cuando nosotros retiramos nuestro pie antes de dar el paso, sino que lo hacemos de una manera automática, de una manera instintiva y por lo tanto de una manera irreflexiva. Ese sería entonces un ejemplo de saber común y reflexivo cuando nosotros esquivamos algo peligroso a nuestro paso. Recuerden que también habíamos dado el ejemplo de alguien que aleja su mano de una olla caliente, ¿no? No lo hace porque piense en el nivel de quemaduras que está generando sobre su piel, sino porque simple y sencillamente su instinto de supervivencia provoca como un reflejo alejar la mano de este tipo de superficies. Ascendemos en un nivel del saber común hacia el saber común práctico. El saber común práctico nosotros lo caracterizamos la sesión pasada como un saber en el cual se realizan preguntas, aunque todavía estamos enmarcados en actitudes totalmente cotidianas. En este caso, Javier, que vimos nosotros antes que estaba caminando a la parada de autobús, pues en este caso Javier se pregunta qué autobús tiene que tomar para llegar a su trabajo en la marisquería. Javier es un mesero de una marisquería, entonces se pregunta, ¿qué autobús tendría que tomar? Es una pregunta que tiene que ver con una acción cotidiana, con algo que es parte de su rutina, algo que él ha asumido como parte de su día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenemos estos primeros dos niveles de saber. Vamos a aumentar un grado más de reflexión en estos. Y por lo tanto, toca revisar cuál es el saber del sentido común. Javier decide que no puede trabajar más en la marisquería porque es alérgico a los camarones. Es decir, Javier se cuestiona, en primer lugar, si vale la pena trabajar en la marisquería y decide no hacerlo más. Una decisión que él había tomado sin el trasfondo reflexivo, de alguna manera cambia de direccionalidad a la luz de una reflexión más concreta. La reflexión al respecto de que siendo el alérgico no puede permanecer en este tipo de trabajos. La sesión pasada dijimos que el saber del sentido común tiene la característica de estar guiado por un elemento llamado la fuerza de la especie, es decir, es un vínculo con mi necesidad de supervivencia, en este caso, la que hace que yo tome una direccionalidad contraria a una decisión que ya había tomado.
El saber del sentido común nos ayuda a corregir ese tipo de decisiones basados todavía no en una reflexión profunda, pero sí en algo que atañe al cuidado de mi propia persona. En este caso, un problema de salud como es la alergia hacia los camariscos, hacia los camarones. Por cierto, su servidor es alérgico también a los camarones, entonces yo no podría trabajar, así como Javier, en una marisquería. Último grado de saber, que ya denota totalmente una actitud reflexiva, una actitud también contemplativa, es la siguiente. Javier afirma que hombres y mujeres no deben exponer su salud por un trabajo, ya que el trabajo debe mejorar las condiciones de vida y no empeorarlas. Nótese que Javier va más allá de su situación particular y ya se plantea un juicio universal, que ningún hombre tendría por qué exponer su salud para trabajar en determinado lugar, porque el papel del trabajo en la vida de cada uno no es complicar la vida, sino darnos las opciones para poder mejorarla. ¿A partir de qué? A partir del salario, que conlleva una vida probablemente más acomodada, en primer lugar, con la satisfacción de nuestras necesidades primarias y posteriormente, ¿por qué no pensarlo así?, con un nivel de realización económica mayor, lo cual hace que no valga la pena arriesgar nuestra propia salud en medio de uno de estos trabajos, ¿no? Eso no significa, por supuesto, que no haya ocasiones en las que la necesidad de trabajar nos lleve a ámbitos no exactamente saludables, pero bueno, este no es de momento el caso de Javier, ¿no? Muy bien, pues ahora te toca a ti. Eso es lo que nos dice Cristiano Ronaldo en esta imagen. Hay que hacerle caso al bicho. Les toca a ustedes. Esta es su segunda y última tarea del día de hoy. Escribe en tu libreta un ejemplo de saber común y reflexivo, un ejemplo de saber común práctico, un ejemplo de saber del sentido común y saber contemplativo. Así tal cual como lo ha realizado su servidor en las dos diapositivas anteriores, sin la necesidad de que sea una historia continua como la historia de Javier, a quien acompañamos desde que evitó meter su pie en aquella coladera abierta hasta que decidió que no vale la pena trabajar en un lugar donde expone su salud. Pues así, sin la necesidad de que sea una historia continua, ustedes pueden elegir 4 casos distintos en los cuales me puedan ilustrar cuál es el saber común y reflexivo, cuál es el saber común práctico, cuál es el saber del sentido común y cuál es el saber contemplativo. Al igual que la actividad vinculada con los presocráticos, pues ustedes se pueden apoyar perfectamente de los dos videos anteriores para saber a ciencia cierta cuál es un buen ejemplo de cada uno de estos tipos de saberes. Entonces son en total 4 ejemplos. El primero del saber común y reflexivo, el que es instintivo. El segundo del saber común práctico, donde te realizas preguntas pero vinculadas a la vida cotidiana. El tercero, el saber del sentido común, donde cambias la dirección de tus acciones para salvaguardar tu propia seguridad. Y finalmente, el saber contemplativo, donde ya se implica una reflexión más profunda y de carácter universal al respecto de la situación. Muy bien, pues bueno, espero que no tengan problemas con eso. Esta es la segunda tarea. La primera, el asunto de los dibujitos con los presocráticos, un asunto muy fácil. Y esta también. Muy bien, vamos con nuestro nuevo tema. Vamos con el tema de los sofistas. Y para ello vamos a comenzar con la explicación etimológica de la palabra filosofía. ¿Qué significa una explicación etimológica? Es una explicación de un concepto basado en la raíz de su palabra, es decir, basado en los orígenes lingüísticos de la propia palabra. En este caso, la palabra filosofía viene del griego philos, que significa amistad, significa también en ocasiones amor, y sofía, que significa sabiduría, conocimiento también en ocasiones traducido. Entonces, filosofía significa amor por la sabiduría, amistad por el conocimiento, una cosa por ahí aproximada. Nótese que hay una diferencia en cuanto al concepto entre ser un sabio, ser un sofos y ser un amante de la sabiduría, ser un filósofo. El amante aspira a llegar a la posesión del objeto amado, pero no se considera el mismo que esté en posesión de dicho objeto. Sin embargo, si alguien se denomina a sí mismo como un sabio, eso significa que ya posee la sabiduría.
En la antigua Grecia, nosotros lo vamos a ver con el tema siguiente, el tema de los sofistas. Se llegaba a afirmar que aquellos que consideraban que en efecto tenían posesión de la sabiduría, pues eran realmente personas que se jactaban de tener algo que realmente no tenían y por lo tanto pues eran mal vistos. En ese sentido, los filósofos se consideran personas más modestas, aspirantes a tener la sabiduría. Se sienten atraídos por la sabiduría sin afirmar que ya la tienen en su posesión. Eso es lo que caracterizaría a los filósofos. Pues se dice que fue Pitágoras, el matemático, quien acuñó el término filosofía. Se dice que la palabra filosofía fue acuñada por el matemático griego Pitágoras de Samos. Nació en el 571, falleció en el 497 a.C. Él estuvo mucho tiempo en Egipto y cuando regresó de su formación en Egipto se le preguntó al respecto de su profesión y él respondió, pues no soy un sabio, sino un amante de la sabiduría, un filósofo. Seguramente ustedes recuerdan a Pitágoras por el famoso teorema de Pitágoras, que afirma que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. No sé mucho de matemáticas, pero pues al menos eso sí lo recuerdo de mis clases correspondientes a esta asignatura. Por cierto, Pitágoras fue el fundador de una especie de comunidad religiosa que se llamaban los pitagóricos. Una comunidad muy interesante porque tenían ellos ya observaciones médicas bastante curiosas, realizaron disecciones, describieron los nervios del ojo. Además tenían prácticas particulares. Se dice que uno tenía que permanecer varios años callado cuando ingresabas a esta comunidad filosófica de conocimiento de los pitagóricos antes de poder emitir cualquier opinión. Imagínense ustedes entrar a la escuela y tener que guardar silencio durante 2, 3 años antes de poder expresar sus dudas y emitir sus opiniones. Muy interesante. Además, algunos de ellos ya eran vegetarianos porque consideraban que las almas cambiaban de un cuerpo a otro, entonces se pensaba que todos los cuerpos vivos, los organismos vivos, ya fueran plantas, animales o seres humanos, pues tenían una alma que podría ser anteriormente humana. Entonces, pues se trataba de consumir la menor cantidad posible de animales. Pues bueno, hay unos datos interesantes sobre Pitágoras. También se considera filósofo presocrático, pero no lo vimos en nuestras sesiones, no lo considera el programa. Hay algunos otros filósofos presocráticos interesantes, por ejemplo, Empédocles, que postuló la teoría de los cuatro elementos, pero bueno, solo se los menciono a manera de curiosidad. Muy bien, vamos propiamente con el tema. El tema es la sofística. Les decía yo hace un momento que los filósofos se nombraron como tales a comparación de lo jactancioso, lo presuntuoso que podía llegar a ser a considerarse un sofos, un sofista. El sofista se consideraba poseedor de la sabiduría y con la capacidad a su vez de enseñar a cualquiera y de transmitir esta sabiduría. Vamos a hablar al respecto de dónde salieron estos sofistas y ese va a ser el último tema que abordemos en nuestra sesión del día de hoy. Muy bien. En la segunda mitad del siglo V a.C., los filósofos empiezan a dirigir su pensamiento hacia la vida humana. Recordemos que los presocráticos estaban centrados en explicar el problema del principio de la naturaleza, del arjé. No estaban centrados propiamente en una reflexión de la vida humana, de la manera de vivir, excepto por algunas excepciones, como lo vimos en el caso de Heráclito, pero no era el tema general entre los presocráticos. Esto se debió a una rebeldía del sentido común contra lo incomprensible del mundo, tal como lo presentaban los presocráticos. Es decir, imagínense ustedes que llega de repente Anaximandro y les dice que el apeiron es el principio de todas las cosas, pero ustedes reponen que, bueno, el apeiron ni siquiera es algo que yo pueda ver, el apeiron no es algo que parezca que está afectando directamente mi vida cotidiana. Entonces, a mí me interesa dirigir mi pensamiento en cuestiones que tengan que ver con mi cotidianidad.
saber si el principio de todo es el agua, si el principio de todo es el viento, si el principio de todo es el fuego, pues realmente no cambia mi manera de vivir. Entonces yo necesito ocupar mi pensamiento en algo que realmente beneficie la manera en cómo yo vivo día a día. A partir del año 431, Atenas estuvo en guerra, por lo que los problemas humanos destacaron sobre las preguntas al respecto del origen de la naturaleza. También, a partir de las conquistas que realizó Atenas, a partir de este año, el 431, hubo mayor poder adquisitivo de parte de cada uno de los atenienses. Entonces, Atenas comenzó a destacar como una zona importante y por lo tanto, económicamente, cuando una familia tiene más dinerito, digámoslo así, pues de lo que se ocupa es de la educación de sus hijos, ¿no es cierto? Pasa en algunas familias que si hay un ingreso extra, pues metes a tu hijo a clases de inglés, lo metes a clases de karate, algo que tenga que ver con su formación. Pues también se notó eso en Atenas. Se obtiene dinero porque comienzan a conquistarse pueblos vecinos, las sociedades griegas eran sociedades esclavistas, entonces pues los griegos vivían más cómodamente, ese exceso de ingresos se invierte en educación y quiénes eran los maestros en este entonces, quienes ofrecían servicios educativos, pues ni más ni menos que los sofistas. Y vamos a hablar al respecto de qué tipo de servicio educativo era el que ofrecían estos personajes. Para eso vamos a comenzar hablando al respecto de la democracia. La democracia, deben saberlo ustedes, es un invento griego y Atenas fue concebida como una de las democracias más célebres en la historia de Occidente. Atenas era una democracia, lo bastante pequeña como para asegurar que todos los hombres libres participaran en la vida política. ¿Quiénes eran los hombres libres? Los hombres que tenían posesiones en Grecia no eran esclavos, no eran extranjeros, a los extranjeros se les llamaba metecos, no eran mujeres, a las mujeres no se les podía considerar como partícipes de la vida pública en este momento, y tampoco eran niños, eran hombres con propiedades, también los hombres que participaban en batallas, en la guerra, pues se consideraban también hombres libres y ellos se compraban inclusive su uniforme de guerra y esto también los distinguía como hombres libres. Todos los hombres libres podían participar en asambleas. Las democracias que tenemos actualmente son muy distintas a esta democracia griega. ¿Por qué? Porque esta no es una democracia, era una democracia rotativa, donde en cualquier momento cualquier hombre podía participar dentro de la asamblea. No había diputados ni senadores que nos representaran a nosotros y que se quedaran ahí varios años, sino que eran asambleas rotativas donde los hombres libres tenían participación efectiva. Ahora, hay que pensar cómo era esta democracia directa, no representativa. Ustedes a lo mejor han visto algún debate, alguna disputa entre diputados, toman el micrófono, se gritan, nadie se entiende nada, pero bueno, las asambleas eran totalmente distintas. En las asambleas se escuchaba a los mejores oradores y ellos podían decidir la vida política que tomaba Atenas, por ejemplo. Se decidía si se iba a la guerra o no, si se hacían ciertas construcciones o no. Quien tenía entonces mayor habilidad de palabra, mayores facilidades de convencimiento, pues tenía entonces mayor ascendiente política, es decir, mejores oportunidades de convencer a los demás para tomar decisiones hacia un rumbo en específico. Ya se puede ir vislumbrando cuál era el papel de los sofistas. Pues bueno, los sofistas, que eran sobre todo maestros de retórica, ayudaban a las personas que buscaban ser buenos oradores a que en efecto lograran el objetivo de convencer a la asamblea. ¿Todo esto para qué? Pues para poder dirigir la vida pública de Atenas, ni más ni menos. Ahora se comprende seguramente el papel de los sofistas en esta Atenas antigua. Bueno, en esta vida política algunos cambios se asignaban por sorteo. Recuerden ustedes que esta era una asamblea rotativa. En algún momento seguramente ibas a participar como hombre libre en las decisiones políticas de Atenas.
Y bueno, la pregunta fundamental en este contexto es cómo tener éxito en política. Si estamos hablando de una asamblea, pues bueno, a través del conocimiento de las reglas que hacen del lenguaje una herramienta convincente, retórica. Entonces, los sofistas eran esencialmente maestros de retórica, algunos más destacados que otros, ya lo vamos a mencionar a continuación. Muy bien, en este contexto, en el contexto de la democracia ateniense, de las asambleas, también en el contexto de las guerras, es donde surgen los sofistas. La palabra sofistés, maestros de la sabiduría, se aplicaba a los sabios de Grecia, pero a partir de la obra de Platón, el término se convirtió en una ofensa. Los sofistas fueron contemporáneos de Platón, surgieron antes de que se popularizara la filosofía de este gran filósofo griego. No se trató de una corriente filosófica, sino de una especie de profesión, porque los sofistas tienen distintas opiniones, las vamos a analizar en un momento. Entonces, no necesariamente había un elemento en común entre todos los sofistas, de hecho, había bastante discrepancia entre sus opiniones. Más bien, lo que tienen los sofistas en común es una manera de ejercer una profesión, la profesión de enseñar. Y de ufanarse de poder enseñar a cualquiera. Eran maestros ambulantes que satisfacían las inquietudes prácticas de los atenienses. Vamos a observar que inclusive algunos sofistas iban por las plazas públicas recitando bellos poemas y también se decía que algunos de ellos podían, me los imagino un poco como los raperos que se suben al camión. Un rapero se sube al camión, tú le dices una palabra y él te hace algunas rimas con ella. Pues bueno, a los sofistas tú les decías un tema y en ese mismo instante se ufanaban de poder darte un discurso bello justamente al respecto del tema que tú le dijeras. La justicia, la salud, la belleza, el amor, etcétera, 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 ¿no? Y de esta manera ellos demostraban que tenían una habilidad envidiable con respecto al lenguaje. Y por supuesto, este mostrarse en las plazas públicas, pues era hacerse publicidad, ¿no? Si yo hablo de esta manera tan bella sobre cualquier tema, tú también puedes hacerlo y puedes llevar estas habilidades a una asamblea que decida las decisiones políticas de la vida en Atenas. ¿Cuáles son los puntos en común entre los sofistas? Pues muy bien, en primer lugar, desconfiaban sobre la posibilidad del conocimiento absoluto. Parece ser que la sofística entonces es una reacción en contra de las teorías tan generales, tan universalistas que surgieron entre los presocráticos. Recordemos que los presocráticos en efecto buscan el conocimiento absoluto, pero parece ser que lo hacen de una manera demasiado abstracta, que termina por molestar al intelecto de los sofistas, que buscan aterrizar su práctica en acciones mucho más cotidianas y menos metafísicas. Entonces, en primer lugar, se desconfía sobre la posibilidad del conocimiento absoluto. ¿Qué es lo contrario al conocimiento absoluto? Pues el conocimiento relativo, la perspectiva, la relatividad, ¿no es cierto? Entonces, pues esto es lo que vamos a encontrar en varios de los sofistas. Que el conocimiento no depende de elementos objetivos, sino más bien de elementos subjetivos. En segundo lugar, se creían capaces de instruir a cualquiera sobre cualquier tema y cobraban por ello. Por muy mal que se quiera ver a los sofistas dentro de la historia de la filosofía, pues bueno, básicamente yo como maestro soy heredero de esta práctica sofística. En primer lugar, porque doy por hecho que a cualquiera de ustedes que están viendo este video les puedo enseñar sobre el tema del cual estoy hablando, en este caso justamente sobre de la sofística, y no creo más bien que solamente algunos van a aprender, que unos pueden aprender y otros no pueden aprender, porque si no, no me tomaría la molestia de enseñar para todos ustedes. Y por supuesto también percibo un sueldo como profesor. La relación que existía entre los presocráticos y también entre muchos filósofos y artistas era más bien una relación discipular. ¿Qué es una relación discipular? Es la relación en la cual el maestro actúa básicamente como un padre para con su aprendiz. Esta era una relación que se establecía entre algunos filósofos presocráticos y también entre algunos
artesanos durante la Edad Media y todavía en el Renacimiento. Sin embargo, los sofistas ya establecían inclusive una relación solamente de horarios, ya no necesariamente eran personas que tenían que vivir contigo, sino enseñarte ocasionalmente, como también lo hacemos los maestros actualmente. Entonces, repito, por mucho que se quiera observar a los sofistas como los malos del cuento, pues realmente les hemos heredado bastante en prácticas. También es necesario decir que los sofistas, ¿a qué grupo se oponían? Pues al grupo de Sócrates, al grupo de Platón, a este grupo de los grandes filósofos, inclusive Aristóteles, a pesar de que no convivió con los sofistas más importantes, pues Aristóteles es contrario también a los sofistas por introducir la relatividad en el pensamiento. Sin embargo, Platón y este bando de filósofos sumamente célebres y aclamados por todos consideraban que no todos podían aprender filosofía. En ese sentido, eran bastante más aristócratas del conocimiento. Sin embargo, los sofistas sostenían que se podía enseñar a cualquiera. Entonces, esta es una visión mucho más cercana también a la que tenemos actualmente sobre las posibilidades de la enseñanza de cualquier materia, específicamente de la filosofía. Porque, bueno, el propio Platón consideraba que en efecto sí se podía instruir a cualquier persona sobre otras disciplinas, por ejemplo, al respecto de la matemática, pero que la filosofía no era accesible a todos. Pues bueno, actualmente, al menos su servidor, sí piensa que cualquiera puede aprender un poco, aunque sea al respecto de la filosofía. Muy bien. Tercera característica de los sofistas, hacían uso de bellos discursos preparados o improvisados que asombraban a la audiencia. Les digo un poco tema espectáculo, como en el caso de los raperos que de repente se apuntan muy buenas rimas, no siempre, pero bueno. Vamos a hablar entonces de los principales sofistas. A estos sofistas se les conoce principalmente por referencias del propio Platón, pero también dejaron obras que han sido actualmente también objeto de estudio. Vamos a comenzar por Gorgias de Leontini. Algo interesante de los sofistas es que eran extranjeros, la mayoría de ellos no residía en Atenas, sino que habían llegado solamente a trabajar en Atenas, justamente porque Atenas, recuérdenlo, había crecido como una polis gracias a el éxito que habían tenido en guerras recientes. Entonces, pues estos maestros de la retórica se dieron cuenta de que en ese lugar había trabajo y entonces, pues acudieron como extranjeros y desarrollaron ahí su labor educativa. Este Leontini, pues es un apellido bastante italiano, ¿no es cierto? Pues bueno, justamente Gorgias venía de ese lado del mundo. Los filósofos presocráticos utilizaron de manera frecuente el título sobre la naturaleza. Recuerden el poema de Parménides el presocrático, que afirma que todo es ser y que todo está lleno de ser, llamó así a su poema sobre la naturaleza. Pues muy bien, a manera de parodia, Gorgias llamó a su obra sobre la naturaleza o lo no existente. Es todo lo contrario a Parménides, porque para Gorgias la naturaleza no existe. Vamos a ver un poquito lo raro de esta afirmación. En esta obra se propuso Gorgias demostrar tres cosas. En primer lugar, que nada existe. En segundo lugar, que si existiese algo, no podríamos conocerlo. En tercer lugar, que si existiese algo, no podríamos comunicárselo a nadie. Básicamente lo que nos está diciendo Gorgias de Leontini es que nosotros no tenemos herramientas, no tenemos pruebas de que exista una verdad absoluta y en el caso de que la tuviéramos no la podríamos predicar. Entonces, básicamente lo que se afirma es la fuerza de los discursos bellos por sobre cualquier especie de verdad, porque toda verdad es relativa. Repito, en esta obra se propuso demostrar tres cosas. Primero, que nada existe debido a que todo es pasajero. Podemos asimilarlo como una radicalización del pensamiento de Heráclito. En segundo lugar, que si existiese algo no podríamos conocerlo debido a que todo es pasajero, entonces no lo podemos conocer. Y en tercer lugar, que si existiese algo no podríamos comunicárselo a nadie, no podríamos hablar al respecto de ello. Un ejemplo establecido por Gorgias en sus obras es la defensa de Helena de Troya y de los tiranos. ¿Quién fue Helena de Troya? Pues la causante ni más ni menos que de la guerra de Troya, porque escapó de su patria con el príncipe París
y eso ocasionó que tanto aqueos como troyanos fueran a la guerra los unos contra otros. ¿Por qué? Porque se había roto la hospitalidad. Pues imagínense, ni más ni menos. La princesa huyó con un extranjero y de esta manera pues se ocasionó la guerra. Pero lo que dice Gorgias es que esto no fue culpa de Helena. Vamos a ver cuál es el argumento. Es decir, Gorgias se considera tan hábil en el uso del lenguaje que va a defender a una figura que es universalmente reconocida como causante de la guerra. Y va a decir, no, Helena de Troya no tuvo la culpa de la guerra entre troyanos y aqueos, a pesar de que huyó con los príncipes visitantes de Troya. Gorgias era tan hábil en el uso del lenguaje que se proponía defender posturas contrarias solo para demostrar la calidad de su retórica. Así, defendió que el tirano es más feliz que el hombre justo y que Helena de Troya fue inocente de haber provocado la guerra de Troya. ¿Con qué argumentos defiende que Helena de Troya fue inocente? Pues diciendo que en realidad no fue ella la que tomó la decisión de huir con Paris lejos de su tierra, sino que fue Eros, un dios a quien por supuesto que no se le pueden atribuir culpas ni objetar nada. Fue Eros entonces quien poseyó a Helena y por lo tanto en medio de esa posesión divina, Helena no tuvo de otra que irse con París, ¿no? Esa es la defensa de Helena de Troya, pero bueno, lo que decía Gorgias es que le podían decir cualquier postura y él la iba a defender. Es decir, tanto se consideraba capaz de defender a Helena como si se lo hubieran pedido, la hubiera también atacado, ¿no? Muy bien. Vamos con nuestro segundo sofista, otro de los sofistas sumamente célebres, es Protágoras de Abdera. Sobre la religión pensaba Protágoras, en lo que concierne a los dioses, no dispongo de medios para saber si existen o no, ni la forma que tienen, porque hay muchos obstáculos para llegar a este conocimiento. Recordemos que algo que caracteriza a los sofistas es que ponen en duda las verdades universales y por lo tanto no está de más decir que la existencia de los dioses también es algo que ponen en duda. De esta manera parece ser que lo hace Protágoras. También fue autor de la frase, el hombre es la medida de todas las cosas. Pensemos estas dos frases en conjunto. La sociedad griega, la sociedad también en Atenas, donde existe un panteón. Panteón se le denomina al conjunto de dioses que son populares en una localidad. Pues en Atenas existe un culto a Zeus, existe un culto a Asclepio, existe un culto a la diosa Atenea, existen cultos a Hades, existe culto a Poseidón, a todo este conjunto de dioses que nosotros conocemos por la mítica griega. Sin embargo, Protágoras pone entre paréntesis a todo este conjunto de dioses que en algún momento es aludido por Hesiodo. Recordemos que Hesiodo, escritor de los Trabajos y los Días, pues muestra de qué manera está enlazada la vida de los hombres con los dioses. Pues muy bien, si se pone entre paréntesis la existencia de los dioses por parte de Protágoras, que dice, bueno, no sé, yo no tengo medios para afirmar si existen o no existen, si se pone entre paréntesis la existencia de estos dioses, parece ser que los hombres somos los únicos capaces de dar cuenta de la verdad en el mundo. ¿Por qué? Porque los dioses no nos pueden ayudar, no intervienen en nuestra vida, yo no sé si existen. Entonces, por eso está totalmente en consonancia la idea de poner entre paréntesis la existencia de los dioses con la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Es decir, es la vida del hombre, son sus necesidades lo que termina por decidir eh, qué es verdad y qué no es verdad. Es un conocimiento ciertamente relativista, pero que tiene que ver con la experiencia humana. Sin duda, una postura interesante la que realiza Protágoras. Muy bien. Pues bueno, de acuerdo con Platón, la frase significa que la manera en cómo se le presentan las cosas a un hombre es la verdad para él.
y el modo como se le presentan a otro es la verdad para este. Aquí tenemos a un griego, pues ahí analizando un racimo de hierba, viéndolo con mucha atención. Básicamente está midiendo, ¿no? La verdad para Protágoras es relativa, esto es lo que nos dice Platón. Aunque ninguna verdad es más verdadera que otra, sí que puede haber verdades mejores o más útiles que otras. Esto es lo que pensaba Protágoras. No se trata solamente de decir la verdad es relativa y por lo tanto cualquier cosa puede ser verdad, sino que hay verdades que son más funcionales para nuestra vida cotidiana y estas son las verdades que de acuerdo al punto de vista de este sofista de Protágoras, pues vale la pena defender. Es verdad, para Protágoras, por supuesto que la verdad es relativa, pero esto no significa que cualquier cosa en cualquier momento se pueda tener por verdad, porque hay verdades que son más útiles que otras. Esta es una postura que actualmente es bastante bien valorada por algunos analistas del concepto de verdad, sobre todo a la luz de los descubrimientos científicos más recientes. Por ejemplo, la física cuántica privilegia la posición del espectador con respecto a un estado de cosas objetivo. El origen de la ley según estos sofistas. Por supuesto que la ley en una democracia era sin duda un elemento protagónico de la sociedad ateniense. Según Protágoras, los hombres se asociaron en comunidades para defenderse de los animales y para mejorar su modo de vida. Al estar juntos, los hombres se dieron cuenta que la ley del más fuerte es adecuada para los animales, pero que no sirve para mantener la comunidad, y así se creó la ley. Según la historia, Zeus le dio herramientas a las bestias para defenderse, les dio garras, les dio una piel gruesa, les dio un pelaje igualmente grueso, pero a los hombres los dotó de una complexión no destacable. Básicamente todas las bestias superan físicamente a los hombres, tampoco nos dio demasiados elementos para nuestra protección ante la intemperie. Entonces, Zeus habría recompensado a los hombres por esta falta de elementos físicos para nuestro mantenimiento con la ley. Y ese sería el origen de la ley, que es adecuada para mantenernos en comunidad. Esto según la reflexión y el relato del propio Protágoras. Pues muy bien, con eso me parece que ya tenemos bastante contenido por ahora. Recuerden cuáles fueron las dos tareas que se dejaron de